Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien porque nosotras estamos excelente. El día de hoy mi compañera Joyce Funes y yo estaremos haciendo un video introductivo con respecto a algunos componentes de una PC, como ser la memoria RAM, el disco duro y el lector de CD. Sin más preámbulos, vamos a iniciar. Memoria RAM. Antes de profundizar en este tema, debemos tener una idea clara de lo que es la memoria y la RAM. La memoria es un dispositivo que retiene, memoriza o almacena datos informáticos. Esta proporciona una de las principales funciones de la computación moderna, la cual es el almacenamiento de información y conocimiento. RAM, Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. Dicho lo anterior, podemos definir el concepto memoria RAM. Es la memoria principal de un dispositivo. Es a donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles. En otras palabras, la memoria RAM es un dispositivo que se utiliza para el manejo de datos e información circunstancialmente con programas y software. Es conocida como la memoria volátil, lo cual quiere decir que los datos solo se guardan de manera temporal. Es por ello que cuando deja de existir una fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. Cabe resaltar que la capacidad de RAM se expresa en términos de gigabyte. A mayor gigabyte, mayor rendimiento. Funciones de una memoria RAM. La función de la memoria RAM es bastante simple. La función principal de la RAM es cargar información y ejecutar programas de manera temporal y aleatoria, lo que permite que la computadora, el smartphone o la tableta funcione. Las memorias RAM son integrantes del hardware que contienen circuitos integrados que se unen al circuito impreso. Estos módulos se instalan en la tarjeta madre de un ordenador, como lo estás observando en las imágenes. Mientras más RAM tenga un equipo electrónico, más velocidad de ejecución, más aplicaciones podrá gestionar a la vez, y de ahí su importancia, porque si no hay suficiente, el ordenador puede ir lento. En concreto, tu ordenador o móvil no ejecutan todas las acciones utilizando únicamente el disco duro, ya que si lo hicieran, tardarían demasiado en ejecutarla. Para que lo entiendas mejor, vamos a imaginarnos lo siguiente. Estás trabajando en tu escritorio, ¿ya? ¿Todos en su escritorio? Los cajones son tu disco duro, donde almacenas todo lo que puedes utilizar, pero también necesitas poner en el propio escritorio las herramientas y archivos que estás utilizando. En este caso, eso es lo que haría la memoria RAM, poner las herramientas y archivos como en un acceso más rápido, así no tendrías que estar abriendo y cerrando los cajones, lo tendrías todo enfrente de ti. Beneficios: mejor operación simultánea de programas, navegación eficiente en internet. Unos 4 GB o más en memoria RAM te permitirán visualizar videos o tus películas favoritas por internet sin interrupciones. Posibilidad de ejecutar programas y juegos de última generación. Algunos videojuegos y aplicaciones gráficas te solicitarán por lo menos 8 GB de RAM para que la experiencia sea más fluida. Si tu computador gamer los ofrece, no tendrás ningún problema con programas que demanden esos recursos, permitiéndote asimismo jugar sin interrupciones y aumentando las probabilidades de ganar. Como es de saberse, ciertos software, programas o aplicaciones requieren de ciertos requisitos que tu computador o ordenador necesitan cumplir para que se les pueda instalar X o Y programa. Características intrínsecas. La memoria RAM no guarda información sin energía, como lo he estado diciendo con anterioridad. Los tiempos de acceso y velocidad son muy rápidos. Es un componente primordial en una computadora. ¿Por qué digo que es un componente primordial? Si no existiese, no podría ser encendido un ordenador, ya que no cargaría el sistema. Aparte de estas 3 características, tiene 2 características que la diferencian. Por una parte, tiene una enorme velocidad y por otro, los datos solo se almacenan de manera temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que hayas almacenado en la RAM se pierdan por completo. Tipos básicos de la memoria RAM. RAM dinámica DRAM.
Es un tipo de tecnología de memoria de acceso aleatorio, basada en condensadores, los cuales pierden su carga progresivamente, necesitando de un circuito dinámico que refresque cada cierto periodo, revisa dicha carga y la repone en un ciclo de refresco. Bien, la DRAM o DDR4 es un tipo más moderno, puede llegar a alcanzar los 256 GB. Imagínate la velocidad con la que tu ordenador podrá realizar diferentes tareas sin inconvenientes. En cuanto a su precio, es elevado, pero la rapidez con la que ejecuta es eficiente. El otro tipo de memoria RAM es la RAM estática SRAM. Suele determinar el tamaño y capacidad de programas que puede ejecutar, así como el tamaño del archivo de datos más grande. Es la memoria utilizada en una computadora para el almacenamiento transitorio y de trabajo no masivo. La SRAM almacena temporalmente la información de datos y programas que la unidad de procesamiento procesa y ejecuta. Componentes físicos de la memoria RAM. Vamos a ubicarnos en la parte inferior de izquierda a derecha. Placa de componente. Es conocida como la placa base, donde se instalan todos los componentes que forman parte de una memoria RAM. Bundes conexión. Es la parte dorada que se puede observar, la parte más delicada. Esta se ensambla en la placa madre. Ahora ubiquémonos en la parte inferior de izquierda a derecha. El chip SPD. El chip SPD se encarga del tiempo de acceso, la velocidad y el tiempo de memoria. De esta forma, el ordenador conocerá el tipo de RAM que tiene instalado. Ahora vamos con el banco de memoria. El banco de memoria son los encargados de almacenar los registros. En conclusión, podemos decir que la función de la RAM es permitir a la computadora o equipo informático realizar tareas ejecutando programas temporales a velocidades elevadas, lo que finalmente permite disfrutar de las bondades de un equipo computarizado. Unidad de disco duro. En informática, la unidad de disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar y recuperar archivos digitales. Para mejorar la comprensión de lo anteriormente leído, voy a describir ciertos conceptos dentro de él. La unidad de disco duro o unidad de disco rígido es un dispositivo de almacenamiento de datos. Bien, un dispositivo de almacenamiento de datos es un conjunto de componentes eléctricos habilitados para leer o grabar datos en el soporte de almacenamiento, de forma ya sea permanente o temporal, que emplea un sistema de grabación magnética. La grabación magnética básicamente sería el proceso de escritura de información de datos mediante la magnetización del elemento usado. En este caso sería la banda magnética, para almacenar y recuperar archivos digitales. Si ustedes se preguntan qué es un archivo digital, pues un claro ejemplo están los archivos guardados en formato PDF, Excel o Word. Esos son claros ejemplos de los archivos digitales. El primer disco duro fue inventado por IBM en 1956. Las siglas IBM International Business Machines Corporation es una reconocida empresa multinacional estadounidense de tecnología y consultoría que fabrica y comercializa hardware y software para computadores. Aquí les muestro uno de los discos duros creados por IBM, uno de sus primeros discos duros. Si pueden ver, esa pequeña banda color marrón sería la grabación magnética, la banda magnética del disco duro. Características del disco duro: capacidad de almacenamiento, velocidad de rotación, que sería la velocidad de giro o de revoluciones por minuto del mismo, rendimiento, temperatura, que nos indicaría la temperatura máxima que puede alcanzar el disco duro, nivel sonoro, que es el nivel de ruido que emitirá el disco duro. Otra característica es la resistencia de golpe, que mediría el golpe máximo que el disco duro es capaz de soportar. Y por último, y no menos importante, tenemos el tiempo de acceso, que sería el tiempo que tarda el disco duro en estar preparado para transferir los datos.
Ventajas del disco duro. Menor consumo de energía y producción de calor. Menor peso y tamaño. Seguridad, porque hay una mayor facilidad al momento de limpiarlo. Mayor rapidez de lectura, arranque más rápido. Estas son algunas de las ventajas principales del disco duro. Bien, los discos duros pueden ser de dos tipos, ya sean internos o externos, pero ambos tienen las características que los distinguen. Los discos duros internos se encuentran alojados dentro de la estructura del ordenador y conectados a la placa base para acceder a la información rápidamente, mientras que los discos duros externos se conectan a nuestras PC a través de un conector USB. Cabe recalcar que este tipo de discos duros no son tan rápidos como los internos debido a la distancia con la placa base. Estos son algunos componentes básicos de un disco duro interno. Nos vamos a ubicar en la fila superior de izquierda a derecha. Bien, primero tenemos la tapa, luego le sigue la cáscara, el plato y el eje. Ahora nos ubicamos en la fila inferior de izquierda a derecha, en el mismo orden como lo hicimos al principio. Tenemos la espuma aislante, el circuito impreso de control, el cabezal de lectura y escritura, el actuador e imán y por último los tornillos. Bien, tomando en cuenta todo lo que hemos mencionado, tenemos un marco referencial de las potencialidades del disco duro y puedo concluir que es un dispositivo del sistema de memoria de PC que se usa para almacenar todos los programas y archivos, ya que es el único capaz de guardar datos incluso cuando no está alimentado por corriente eléctrica. Por ende, es un dispositivo de memoria no volátil, porque no necesita corriente eléctrica para mantener almacenados los datos. Lector de CD. Un lector de CD es un dispositivo electrónico que permite la lectura de estos mediante el empleo de un rayo láser y la posterior transformación de este en impulsos eléctricos que la computadora interpreta. Escrito por grabadoras de CD, a menudo llamadas quemadoras. El lector de CD también es llamado como reproductor de CD. Es un dispositivo óptico capaz de reproducir los CD de audio, de video, de datos, etc. Este utiliza un láser que le permite leer la información contenida en dichos discos. El lector de discos compactos está compuesto por un cabezal. En este hay un emisor de rayos láser y tiene también una fotorreceptora que recibe las de la luz que rebota en la superficie del disco, un motor que hace girar el disco compacto y otro que mueve el cabezal radialmente, un DCA o Digital Analogical Converter, que es un convertidor de señal digital a señal analógica, la cual es enviada a los altavoces.